Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a esta introducción para la materia de grabación de instrumentos de percusión. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familiares, y sobre todo que se encuentren en la mejor disposición para continuar con las clases en línea. Bien, esta ocasión vamos a comenzar esta asignatura indagando acerca de los instrumentos de percusión y así poder conocerlos de la mejor manera posible. Los instrumentos musicales de percusión siempre han estado presentes en casi todas las festividades, tales como festivales, conciertos, alegorías, protestas, desfiles, reuniones, etc. De hecho, en muchos países existen diferentes variedades, ya sea por sus costumbres o por invento de una persona, pero de cualquier manera son instrumentos musicales que deleitan a cualquiera. Esta información nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son los instrumentos de percusión y qué nombre tienen? Existen varios tipos de instrumentos de percusión. Enseguida te enlistaré los ejemplos más populares entre ellos: los tambores o toms, la tarola o la caja, el bombo, las congas, los bongos, el pandero, las claves, el güiro, las maracas, la cabaza, los platillos, el triángulo y el cencerro. Bien, una vez conocidos o recordados los instrumentos de percusión anteriormente mencionados, vamos a definir qué son los instrumentos de percusión. Se definen como instrumentos que producen sonido al ser golpeados, sacudidos y chocados entre ellos. De hecho, esto da origen a pensar que fueron los instrumentos más antiguos conocidos por el hombre, ya que son instrumentos rítmicos y cada uno se distingue por la variedad de sonidos que son capaces de producir. También se presume que tienen una gran capacidad de adaptación con otros instrumentos musicales, debido a sus ritmos clásicos que emiten, mezclando diferentes tonalidades y sonidos que se pueden obtener tocándolos con baquetas o mazos o incluso con las manos. Cabe mencionar que gran variedad de estos instrumentos son utilizados para emitir notas musicales y también para crear patrones rítmicos. De hecho, los instrumentos más conocidos en el mundo son el tambor y la batería, y estos son usados en todos los conciertos por los artistas y también por los que apenas están empezando. Algo curioso es que algunos instrumentos de percusión nos emiten una sensación de estar escuchando una nota musical y otros solo nos producen una sensación de estar escuchando sonidos indefinidos, lo que nos lleva al siguiente punto, su clasificación. Si bien ya nos hemos enterado de que los instrumentos de percusión acompañan fácilmente a otros instrumentos musicales, estos suelen dividirse en un par de clasificaciones. Los membranófonos. Esta familia de instrumentos de percusión se destacan gracias a su gran variedad de timbres que emiten y la manera en la que se tocan. Los sonidos de ellos se crean a través de golpes que son efectuados con baquetas de madera, escobillas metálicas o incluso con las mismas manos hacia las membranas con las que están hechos. Estas membranas suelen ser de algún polímero o de piel de animales. Dentro de la familia de los membranófonos podemos encontrar los siguientes instrumentos: los bongos, el tambor, el bombo, las congas, el pandero y los timbales. La segunda familia de instrumentos de percusión son los idiófonos. Su sonido de estos instrumentos se producen a través del mismo cuerpo del instrumento, gracias a su solidez, elasticidad, sin que tenga recurso a la tensión de membranas o de cuerdas. En esta familia de instrumentos podemos encontrar los siguientes: el xilófono, el triángulo, los platillos,
la pandereta, la marimba, las maracas, el gong, las castañuelas y los cascabeles. Cabe mencionar que dentro de esta familia de instrumentos, algunos producen su sonido chocando entre sí. Tal ejemplo son los platillos. Bien, se mencionó anteriormente la manera en la que percibimos los sonidos emitidos por los instrumentos de percusión. Y otra forma de clasificar a los instrumentos de percusión vistos de otra manera son desde el lado musical y el estructural. Primero son los instrumentos de percusión de altura determinada. Los sonidos que producen estos instrumentos son notas reconocibles al oído humano. Algunos ejemplos de estos son los timbales, el xilófono y las campanas tubulares. Después son los instrumentos de percusión de altura indefinida. Son aquellos instrumentos cuyas notas musicales no son reconocibles, es decir, no producen tonos determinados, sino más bien producen ruido. Algunos de los ejemplos de estos instrumentos son el bombo, los platillos y los tambores. Otro dato interesante en el ámbito musical es que los instrumentos de percusión son la familia más grande de instrumentos dentro de una orquesta. Como ya lo pudimos deducir con todo lo anteriormente visto, los instrumentos de percusión incluyen cualquier instrumento que hace un sonido cuando es golpeado, sacudido o raspado. En conclusión, algunos de estos instrumentos están sintonizados y pueden emitir diferentes notas al mismo tiempo y generar muchas armonías. Combinaciones de estos instrumentos son el xilófono con la marimba o el piano. Otros instrumentos sintonizados sin altura definida son el bombo junto con los platillos, en pocas palabras, una batería. Para complementar toda la información vista hasta este punto, veamos un poco de las características de algunos instrumentos de percusión. El tambor es un pequeño cilindro hueco hecho de madera o latón, con parches de piel de becerro o polímeros estirados alrededor de ambos extremos de su cuerpo. Estos también son llamados toms y sus dimensiones varían dependiendo de la altura del sonido que se quiera conseguir. A menudo forman parte elemental de una batería. También otro nombre que llega a tener el tambor es tarola o caja. Esta tiene un conjunto de cuerdas envueltas en un alambre que se extienden a lo largo de sus extremos. Estas cuerdas son las causantes de darle un sonido único, llamado traqueteo, cuando es golpeado con las baquetas. El tambor o la tarola normalmente son utilizados en música militar y es el instrumento central en cualquier banda de marcha. En la modernidad, este sonido peculiar que emite la tarola es utilizado en toda la música popular, inclusive ha llegado a sintetizarse en forma de presets en algunos programas de edición de audio a través del lenguaje MIDI. Para finalizar con la información de este instrumento de percusión, su rango de frecuencias fundamentales abarca desde los 100 Hz hasta los 200 Hz. Sus armónicos comienzan a partir de 1 kHz, llegando hasta los 10 kHz. El siguiente instrumento del que les voy a hablar es el bombo. Como el contrabajo, es el miembro más grande y más importante en la familia de las percusiones, y por lo tanto, produce los sonidos más graves de toda la familia. El bombo está construido como un tambor muy grande, también tiene parches de piel o de plástico en sus extremos. Se toca golpeándolo con uno o dos mazos con un extremo blando y de tamaño grande, normalmente cubiertos de piel o de fieltro. Con él puedes producir sonidos muy fuertes, desde el sonido de un trueno hasta los susurros más suaves. Su rango de frecuencias fundamentales abarca desde los 30 Hz hasta los 150 Hz, y sus armónicos comienzan a partir de 1 kHz hasta 6 kHz. El siguiente instrumento son los timbales. Estos parecen grandes cuencos pulidos o teteras invertidas. Son grandes ollas de cobre con parches hechos de piel de becerro o de plástico, también estirados en sus partes superiores. Son instrumentos sintonizados, lo que significa que pueden emitir notas diferentes. Esto se consigue hacer cuando el timbalista toca varias notas cambiando el tono, ya sea estirando o aflojando los cabezales del tambor, que también están conectados a un pedal.
Este instrumento es una parte central de la familia de percusión porque son compatibles con el ritmo, la melodía y la armonía. Cabe mencionar que la mayoría de las orquestas tienen 4 timbales de diferentes tamaños y afinados para diferentes tonos, y generalmente los toca un músico que golpea los parches con mazos con una punta de fieltro o palos de madera. Su rango de frecuencias de este instrumento abarca desde los 60 Hz hasta los 850 Hz. El siguiente instrumento son los platillos. Estos son los más ruidosos de la orquesta. Los platillos son discos de metal, usualmente hechos de bronce hilado. Este instrumento no posee ninguna afinación, pero sí llega a variar su tamaño, desde los más pequeños que se utilizan para algún efecto o arreglo dentro de la gama de texturas de su sonido, como tal es el splash, hasta muy grandes para dar el sonido nítido de un ride para rellenar los espacios asincopados del jazz. Generalmente son tocados a través de baquetas hechas de madera, a veces se hacen tocar entre ellos como los hi-hats y a veces se utilizan las escobetillas. Su rango de frecuencias fundamentales va desde los 300 Hz hasta los 600 Hz y sus armónicos comienzan a partir de 1 kHz llegando hasta los 16 kHz. Y el último instrumento del que les voy a hablar es el xilófono. El xilófono vino originalmente de África y Asia, pero tiene un nombre griego que significa sonido de madera. El xilófono moderno tiene barras de madera o claves dispuestas como las teclas del piano, que el músico golpea con un mazo. Puede cambiar la calidad del tono usando diferentes tipos de mazos, duros o blandos, y golpeando las barras de madera de diferentes maneras. En el fondo de las barras de madera hay tubos metálicos llamados resonadores, donde el sonido vibra. Esto le da al xilófono su brillante sonido de campana. Cabe mencionar que hay varios otros instrumentos similares al xilófono, que también son parte de la familia de percusión. Uno de esos instrumentos es la marimba. Esta es una versión más grande del xilófono con resonadores de madera o de plástico, unidos a la parte inferior de las teclas de madera, que le dan un sonido más suave y redondeado. Por último, cabe mencionar que su rango de frecuencias abarca desde los 100 Hz hasta los 3 kHz. Bien chicos, hasta aquí vamos a dejar la información por hoy. Te pido de favor que leas las demás instrucciones en Classroom para que puedas realizar la siguiente actividad, y también te pido de favor que subas tus resultados a la misma plataforma, ya que debo compartir tus resultados con la dirección de la escuela como evidencia de nuestro trabajo. Te agradezco mucho tu atención y nos vemos en la próxima.